Bien. Bueno, pues vamos a continuar hoy ya con la segunda clase. Habíamos quedado la semana pasada, que como esto era una escuela de espalda, íbamos a estar ensayando ciertas posturas para ir reduciendo la presión sobre las estructuras lumbares. Reducir la lordosis, que era el consejo que dimos la semana pasada, era que se estuviera haciendo ejercicios de meter la barriga, ¿no?, para reducir la lordosis. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dale. No, déjala aquí. ¿Está bien? ¿Está bien de luz? Sí, ¿no? Está bien. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que intentar mentalizarnos es la vivencia de nuestro problema. Nosotros podemos tener una vivencia como algo tremendo, que se nos ha caído el mundo encima, que ya no somos capaces de hacer nada y tenemos más o menos la sensación de que ya somos unos inválidos para el resto de nuestros días. Eso no es verdad. Tenemos que tener una actitud positiva de afrontamiento de este problema e intentar convencernos nosotros mismos de que somos capaces de hacer cosas siempre y cuando pues velemos un poco por no deteriorarnos más de lo que ya están esas estructuras lumbares, ¿no? Pues pasa lo siguiente. Pues podemos ver en este ejemplo dos tipos de actitudes, una actitud positiva y una actitud negativa. Una actitud positiva sería aquella persona que sabe que va a estar esperando un rato, va a estar a pie quieto y toma medidas de prevención o de evitación de la sobrecarga de la zona lumbar, como es poner el pie apoyado en la pared, flexionando la rodilla y tirando la pelvis hacia adelante, como habíamos dicho el día anterior. Ahora, si tú no tomas esas medidas y eres una persona que no estás dispuesto a prevenir o a proteger tu espalda, pues estás con tus dos pies en el suelo, cayendo el peso en la zona lumbar y la espera se hace interminable. Total, que cuando llegas a recibir a la persona que con tanta ilusión estás esperando, pues al final, en vez de recibirla con la sonrisa que deberías, pues lo que le hace es echarle una bronca y decir hay que ver lo que has tardado, ¿no? Con lo cual ya el sentido de la cita pues, se ha perdido, por esa actitud negativa de no afrontar el problema, porque al mal tiempo buena cara, ¿no? Siguiente. Sabemos que cuando estamos a pie quieto, y lo voy a decir muchas veces, ya lo dije el día anterior y lo voy a decir ahora también, que no debemos, cuando estemos a pie quieto, tener los dos pies en el suelo. Los dos pies en el suelo hace que la tensión sobre la zona lumbar se incremente el dolor. Siguiente. Habíamos visto que cuando estábamos a pie quieto, el precio que pagábamos los humanos por ser seres bípedos era la lordosis lumbar. Y cuando llevamos un rato a pie quieto, notamos esa tensión ahí. Siguiente. El ejercicio que habíamos estado hablando de hacer esta semana era de meter la barriga, flexionando un poquito las caderas y las rodillas, y desaparecía la curvatura lumbar. De esa manera se descomprime las estructuras que había ahí que se sobrecargaban. Siguiente. Cualquier situación que nos obligue a estar a pie quieto, con solo poner un pie apoyado en una pared o en un taburete, como lo veremos a lo largo del día hoy muchas veces, pues nos va a quitar presión en esa zona. Siguiente. Cualquier gesto que nos obligue a estar a pie quieto, con el mero hecho de subir un pie encima de algo de 4, 5 o 10 centímetros, una cajita de madera o alguna barra, hace que la pelvis esté descansando por la disminución de la lordosis lumbar, de la curvatura lumbar. Siguiente. Hemos visto que cuando estamos a pie quietos empieza a dolernos la espalda. ¿Y qué hacemos? Pues nos tocamos los músculos lumbares y vemos que están duros, se han puesto contraídos. De hecho, nosotros cuando estamos explorando a un paciente, al pedirle que se incline hacia adelante, vemos una tensión ahí y al palparlo vemos unas zonas, unas bandas de contractura muscular, porque el organismo responde ante una agresión contracturándose. Lo mismo ocurre, y eso se lo decimos a los estudiantes de medicina, cuando una persona tiene una apendicitis, se pone la barriga dura, se pone el vientre en tabla, es una prueba diagnóstica. ¿Por qué ocurre eso? Pues que el organismo, para defenderse de una agresión, bloquea la zona. En la apendicitis es para que al estar esa zona que no se mueve, los microbios no se diseminan y no provocan una peritonitis. Bueno, pues cuando nosotros nos hemos hecho daño en la espalda o la zona lumbar está dañándose, los músculos que hay alrededor se contraen. Se forma ahí una defensa que cuando es excesiva lo que hace es que perpetúa el daño que se nos ha originado por la compresión.
Cuando un músculo se contrae, lo que hace es meter más presión sobre esa estructura. Yo siempre pongo el ejemplo de la hamburguesa. Cuando nosotros tenemos una hamburguesa y la apretamos mucho, se sale lo que hay dentro. Pues eso es lo que ocurre, que el organismo, en su afán de protegernos, lo que hace es que se crea una situación que no es beneficiosa, porque lo que hace es meter más presión en los discos y, claro, los discos se salen más todavía. Por lo tanto, ahora podemos entender que a muchas personas, cuando le manda un relajante muscular, le hace más efecto el relajante que el antiinflamatorio o el calmante, porque lo que está es descomprimiendo. El músculo, cuando se relaja, lo que hace es que deja de meter presión en esos discos. El calor, los masajes, cualquier cosa, los estiramientos, cualquier cosa que haga que esos músculos se relajen, pues lo que están es facilitando que esa zona se vaya descomprimiendo. Por eso digo que muchas veces la contractura de defensa es un mecanismo involuntario, pero a veces es excesivamente y es negativo. Siguiente. Ya digo que cuando estemos a pie quieto, siempre un pie a diferente altura, ya lo diremos hoy muchas veces. Siguiente. Cuando una persona está sentada, todo el peso gravita en la zona lumbar. Toda esta estructura se resiente. Cuando tiene un sujeto un problema discal, se resiente mucho cuando está sentado. De hecho, muchas veces los pacientes dicen, mire usted, me voy a poner de pie, está en la exploración contándote la historia, cuando lo has sentado en la consulta, dice, mire usted, me voy a poner de pie porque no puedo estar sentado, porque eso es una presión muy grande la que se genera ahí al estar sentado. En cambio, hay algunas otras personas que dicen, mire usted, yo cuando me siento y me inclino hacia adelante, encuentro una mejoría notable. Esa es la diferencia que muchas veces a nosotros nos sirve para saber si hay un problema más de discos o de estenosis del canal. Las personas que tienen una estenosis del canal, cuando se inclinan hacia adelante, experimentan un alivio notable. En cambio, cuando una persona tiene un problema de disco, el inclinarse adelante no es tan eficaz, tan agradable. Siguiente. Puede ser una silla, cualquiera la que nos genere dolor, porque no están bien adaptadas. Por ejemplo, esta silla, cuando llevamos un rato, estamos incómodos, tengamos la columna como la tengamos, pues siempre tenemos que procurar estar bien sentados. Y podemos adaptar perfectamente cualquier silla a nuestro confort, con un asiento mullido, con un respaldo que se nos adapte a la zona lumbar. Pero de nada sirve la mejor silla si no la estamos utilizando correctamente. Por ejemplo, esta persona, por acercarse a la lectura, se ha inclinado en exceso hacia adelante y ha perdido el contacto con el respaldo. O sea que la silla es buena, es cómoda, pero esa persona no está bien sentada. Siguiente. Esto es lo que les decía, que una persona cuando hace estos movimientos nos sirve para diagnosticar una estenosis del canal. Siguiente. Esto sí sería una buena postura para relajar la zona lumbar. Y observen dos cosas. Una, la posición de la espalda siempre apoyada, pero a diferencia de lo que normalmente se comenta de yo pongo las piernas en alto hay dos maneras de ponerlas, o así o rectas. Cuando las ponemos rectas es porque tenemos un problema de edema en los pies, de retorno venoso, se nos hinchan los pies, eso nos viene bien tenerlas en alto rectas. Pero cuando tenemos un problema de ciática, si nosotros ponemos la pierna recta, estamos estirando mucho el nervio ciático. Por eso tenemos que ponernos así para mejorar la tensión de la zona lumbar, del ciático. No es lo mismo tener los pies en alto para mejorar el edema de las piernas, para la circulación, que para relajarnos el nervio ciático. Para relajarnos el nervio ciático tiene que ser así, de esta manera, con el pie así de esta otra. Puede decir alguien, no, mire usted, yo es que tengo los dos problemas, a mí es que se me hinchan las piernas y también tengo el ciático. Bueno, pues hay una manera y es alternar una pierna y después la otra. De esa forma suplimos los dos problemas. Pero lo que no podemos es, para mejorar la columna, es tener los dos pies rectos encima de una silla. Eso no es bueno, porque no se nos relaja. Siguiente. Cuando estamos sentados y vamos a leer, pues en vez de acercar la cabeza al libro, que el libro se acerque a nosotros. Con cojines o algo, también que alguien que esté cosiendo, está manipulando, lo que tiene que hacer es subir el objeto, pues para estudiar un atril o estos mismos cojines nos pueden ayudar para que estemos cómodos sin tener que perder el contacto con el respaldo. Siguiente. Esta es una postura totalmente incorrecta, esta persona está lejos, está con un mal apoyo, en fin, que cuando lleve un ratillo así le va a doler la espalda, seguro. Siguiente. Esto sí sería una postura cómoda.
¿Por qué? Pues porque todo el peso del tronco se está transmitiendo al respaldo y del respaldo va al suelo. No pasa el peso aquí. El peso se ha descomprimido en el respaldo y ha pasado hacia atrás. Lo vemos en la siguiente mejor. Estas líneas de fuerza van hacia el respaldo y aquí prácticamente no hay nada más que peso el de la zona, porque todo lo demás se ha transmitido hacia el respaldo y del respaldo al suelo. Estamos muy cómodos, porque fijaros la cantidad de contacto que hay de descarga del peso hacia atrás y no pasa por la zona de la espalda. Siguiente. Esto que parecería una postura cómoda no lo es, porque fijaros el exceso de comba que se forma ahí en la zona lumbar. Ya os hablamos el otro día del efecto cascanueces, pero que era doble, tanto si echábamos hacia atrás como si nos excedíamos hacia adelante. Esta posición no es relajada, fijaros, el ciático como está aquí, estirado. O sea, la persona que esté padeciendo un dolor de espalda, si se pone en una tumbona, aunque se ve muy idílico, pero no es buena esa postura. Siguiente. En cambio esta, que parece que está muy incómodo, que está en una piedra, fijaros lo bien que está, porque ha metido la pierna debajo de la otra y está en una posición totalmente cómoda. Y parece que iba a estar incómodo ahí en una piedra, pues está mucho mejor que el otro. Siguiente. ¿Qué pasa con el coche? Muchas personas cuando nos vienen a la consulta me dicen, yo cuando me meto en el coche lo paso fatal, no sé cómo ponerme. Y es que en la autoescuela no nos han enseñado nada más que a sacar el carnet, pero a usar correctamente el coche no nos lo han enseñado. Y hay una serie de normas que tenemos que acostumbrarnos a hacer porque no las hemos hecho, las hacemos cuando nos duele, pero cuando no nos duele se nos olvida. Tenemos que mentalizarnos y hacerlo ya de una manera automática. Nosotros cuando nos metemos en el coche, abrimos el coche y entramos, voy a coger una silla para hacer una demostración, déjame esta. Me viene bien. Imaginaros que esta es la puerta del coche. Nosotros abrimos la puerta y ¿cómo entramos casi todos los días? Haciendo esto. Esto es un gesto totalmente incorrecto para nuestra espalda. Cuando nos duele no se nos ocurre hacerlo, pero ojo, se nos puede generar dolor por haberlo hecho mal desde el principio. ¿Cómo tenemos que entrar en el coche? Pues nosotros abrimos la puerta y tenemos que acostumbrarnos a entrar de espalda. Nos apoyamos en la puerta, nos sentamos, nos apoyamos con la mano derecha en el volante y metemos las piernas. Así es como tenemos que meternos en el coche. Es cuestión de ensayarlo ahora cuando probéis. Otro problema que se añade, cuando el coche lo usan más de uno, sobre todo si son de diferentes tallas, cada uno mueve el asiento, mueve el espejo a su talla o a su comodidad. Pero ¿cuál es realmente la postura ideal para que la espalda esté correctamente adaptada? Pues la siguiente. Primero, tiene que haber una pequeña inclinación del respaldo. El respaldo no puede estar recto como una silla de comedor, porque entonces todas las vibraciones del motor van a repercutir en la zona lumbar. La zona lumbar tiene que tener un apoyo, como estáis, de unos 5 grados de inclinación, pero que estemos apoyados completamente. Y una vez que nos hemos sentado y pegamos la espalda al respaldo, sin despegar los hombros, bien adosados al respaldo, estiramos el brazo izquierdo y con el codo en extensión completa, la muñeca debe caer en la parte de encima del volante. Esa es la medida que yo debo de modificar mi asiento para que esté confortable, ni estar encogido ni estar estirado en exceso. Son posiciones que son las correctas, que se ha visto que son las más fisiológicamente, ergonómicamente más rentables para que no se fatigue la columna. Otra cosa que también decimos mucho es, y ya lo veremos a continuación, los riesgos que se corren con los giros. Los giros en el coche no se deben de hacer, para eso están los 3 espejos retrovisores. Todo lo que está ahí atrás lo tenemos aquí delante. De hecho, ya hay algunos hasta que tienen cámaras de visión que se ve lo que hay detrás. No tenemos que hacer rotaciones con el tronco porque ya veremos a continuación los riesgos que se corren con los giros. Son muy malos. Otra cosa que también es bastante frecuente, sobre todo en los caballeros. Tenemos la mala costumbre de cuando nos metemos de viaje nos quitamos la cartera. La cartera cuando llevamos media hora sentada encima de ella, sobre todo si hemos tenido una ciática derecha y tenemos la cartera en el bolsillo, esto es una piedra clavada en el nervio.
Cuando salimos del coche tenemos la pierna tonta que no la sentimos del daño que le hemos estado haciendo con la cartera, ¿eh? Así que procurad cuando vayáis de viaje, sacar la cartera. Y otra cosa que sí digo también es que acordaros de que la habéis dejado ahí y no la dejáis a la vista, ¿eh? Porque está la cosa como para que dejemos mucho... Bueno, pues acordaros de lo de la cartera, que no es bueno dejarla ahí. Bien. ¿Cómo salimos del coche? Pues exactamente igual que hemos entrado, ¿eh? Nosotros abrimos nuestra puerta, nos apoyamos en el volante, sacamos las piernas y una vez que ya hemos sacado las piernas al suelo, nos incorporamos. Eso es como tenemos que hacerlo. Todo lo demás es riesgo que corremos, que no pasa nada hasta que pasa, ¿eh? Siguiente. Otra de las cosas que tampoco hacemos bien, y eso lo podemos comprobar cada vez que nos sentamos en un sillón, muchas veces nos dejamos caer. Ese dejado caer pega un golpetazo en los discos, pues la presión la absorben los discos. Hay incluso gente que se ha hecho daño en las caderas, en los huesos de la pelvis, del golpetazo que se han dejado caer sobre un sillón bajo, ¿eh? Y otra de las cosas que hacemos mal es que cuando nos incorporamos, nos levantamos pegando un tirón, y muchas veces ese tirón que pegamos al levantarnos nos repercute, nos hace daño. Nosotros tenemos que echar mano de unas estructuras que son mucho más potentes que los músculos de la espalda, que son los músculos de las piernas y de los brazos, son los que nos tienen que ayudar a incorporarnos. O sea, que si tenemos un asiento, un sillón, pues nosotros nos apoyamos en los reposabrazos para impulsarnos, o si no lo hay, nos impulsamos con nuestras piernas, con nuestras manos en las piernas, y nos sentamos lo mismo, ¿eh? De esa manera estamos evitando ese esfuerzo excesivo que le pedimos a esos músculos que son más frágiles que estos músculos de las caderas, que son muchísimos, de los muslos que son mucho más potentes y están diseñados precisamente para soportar esas presiones. Siguiente. Pon la siguiente. Bien, fijaros cómo se apoya, para descargar el peso antes en los brazos que en su cintura. Siguiente. Aquí tenemos lo de los giros. Los giros, ya digo, son muy peligrosos porque aumentan mucho la presión. Nosotros cuando llevamos un peso, ya vimos el día anterior que la gelatina que había en los discos era una estructura que transmitía las presiones, y si estaban bien, pues no pasaba nada, pero hay situaciones en las que se impone que se hacen más frágiles o más sensibles al daño. Cuando llevamos un peso ya hemos visto que metemos presión. Cuando nos inclinamos hacia adelante con las piernas rectas, vemos que estamos haciendo una presión asimétrica. ¿Qué ocurre? Que la gelatina que hay aquí tiene tendencia a salirse, y de hecho alguna vez se sale. Pero cuando además se incorpora un movimiento de rotación, la presión que se le mete al disco es enorme. Y os pongo un ejemplo. Fijaros un trapo mojado. Si nosotros tenemos un trapo mojado, si lo apretamos así, pues bueno, se sale un poquito el agua. Si lo doblamos, pues sale un poquito el agua. Pero si lo retorcemos, se sale el agua. Ahí es cuando lo estamos escurriendo. Es cuando estamos metiendo presión dentro del disco. Así sí se sale. O sea, tenemos un peso. Vamos a poner este. Tenemos un peso. Si el peso lo cogemos con las piernas extendidas, así, pero si además le añadimos un componente de rotación, la presión que se le mete al disco es exponencial. En cambio, si nosotros evitamos eso y tenemos el objeto enfrente nuestra y hacemos así, el esfuerzo lo hacen las piernas y el disco no sufre absolutamente nada, Es una manera de evitar el giro cuando hacemos una carga de peso con el tronco en flexión. Siguiente. Esta situación es de alto riesgo, Bueno, hay gente que dice, bueno, yo es que esto lo hago en el gimnasio. Bueno, estupendo. Pero no intentar hacerlo si ya has tenido una crisis de lumbares así, si no estás acostumbrado a hacerlo, no es lo más idóneo de hacer. Siguiente. Cualquier gesto, aunque sea una lata de pintura. A mí me pasó un caso de un paciente que tuvo una hernia de disco por coger una caja de zapatos de la mano. Y dice, si era una caja de zapatos, si eso no pesaba. Dice, ¿pero cómo entraste? Dice, bueno, es que no, entré retorcido. Ahí está. El gesto fue el que le provocó el daño, más que el peso de la caja de zapatos. Por el gesto, ¿cómo lo hizo? En rotación. La rotación es prohibida. Siguiente. Para evitar lo que hemos dicho, que el disco se desplace y se salga. Contra más presión le metamos, pues más facilidades hay de que se salga esa gelatina. Siguiente. Siempre, como he dicho, flexionando la rodilla.
Ahora bien, me puede decir alguien, mire usted, yo es que además tengo artrosis de rodillas, tengo los meniscos hechos polvo y yo no me puedo agachar. ¿Cómo me agacho yo con las rodillas teniendo la espalda mal y teniendo la rodilla mal? Pues hay una alternativa. Siguiente. Pon la siguiente. Esta. Nosotros podemos pivotar una pierna con respecto a la otra y acercarnos al objeto. De esa manera la columna no ha sufrido, porque lo está haciendo con la pelvis en flexión. Así podemos coger un peso. Esa sería una alternativa. Otra. Siguiente. Acercar una pierna con respecto a la otra y coger el peso así. Así la espalda está completamente protegida. El esfuerzo lo está haciendo esta pierna y esta me está salvando la columna. Son maneras alternativas para agacharse cuando tenemos un problema de artrosis de rodillas. Lo más idóneo, desde luego, es flexionándola. Pero vamos, ya digo que por si os ocurre algún problema de rodillas, pues que existen estas otras opciones alternativas. Siguiente. Aquí vemos cómo ese objeto cogido en vilo desde lejos es totalmente agresivo. Siguiente. Dale otro. Si nos lo acercamos al cuerpo, dale otro. ¿Ves? Así de esa manera, con las piernas flexionadas, muy cerca al objeto de nuestro cuerpo, la espalda está completamente recta y no sufre absolutamente nada. Siguiente. Otra de las cosas que sí tenemos que tener en la cabeza es que si la carga es fraccionable, en vez de coger un montón de una sola vez, pues intentar hacer 2 montones. Y aunque tengamos que dar 2 viajes, es preferible dar 2 viajes que no quedarse en el primer intento por ir de fuertes por la vida. Que muchos de los que estamos aquí nos hemos pasado de fuertes. Y le hemos pedido más, lo que le dije el día anterior al Hércules ese que tenemos ahí, que lo reventamos por exceso de solicitud. Si podemos fraccionar la carga, es preferible hacer 2 montones y dar 2 viajes que no dan ninguno. Siguiente. Siguiente. Las cargas de peso se pueden llevar lo más cerca posible del cuerpo. Así se reduce la tensión. Contra más en vilo esté, más presión metemos en la zona lumbar. Siguiente. Podemos llevar al lado. Siguiente. Podemos llevar a la cabeza. Siguiente. Y si lo llevamos un poco fuera de nuestro cuerpo, siempre controlando la presión con la pelvis, con la flexión de cadera y flexión de rodillas. Fijaros cómo la espalda está completamente protegida. Ahí no hay presión ninguna, aunque lleve peso. Siguiente. Cuando tenemos que deslizar un objeto, siempre tenemos que utilizar esa superficie a nuestro favor. Yo siempre pongo un ejemplo para que mire cómo ya me lo está preparando. Porque es que hay un ejemplo que es muy característico y salió un día aquí en la explicación y desde entonces hago la demostración porque es facilísimo. Cuando yo intento coger este monitor desde aquí lejos, yo no tengo fuerza para levantarlo, porque hay mucha distancia y mi espalda es la que tendría que hacer ese esfuerzo. En cambio, si yo utilizo esta superficie pulida a mi favor y no en mi contra, pues eso que me estoy quitando. Si yo deslizo el objeto y me lo pongo a la altura de mi cuerpo y hago así, yo no he notado ninguna presión. De frente al objeto y habiéndolo deslizado, pues yo no hago ningún esfuerzo. El esfuerzo casi que lo ha hecho la mesa. O sea, todo lo que yo sea capaz de quitarme de trabajo, pues voy a intentarlo. Por eso las superficies pulidas están ahí y las tenemos que emplear en beneficio propio. De esta manera podemos coger un peso, pero una vez que ya lo tengamos aquí, ahora es cuando nosotros estamos amortiguando con las rodillas. Siguiente. Cualquier objeto, aunque sea mínimo, lo podemos deslizar y eso es trabajo que nos quitamos de nuestra espalda. Siguiente. Siguiente. Cuando estemos sentados y tenemos que hacer rotación, ya hemos visto que debemos de evitarlo. Fijaros que si estáis estudiando, estáis en una mesa, en un despacho o lo que sea, si tenéis que hacer muchos giros, la columna de tantas veces se puede dañar. Los giros no son buenos, como ya habéis visto, la presión que se mete. Siguiente. Esta situación repetida muchas veces, pues a la larga puede pasar factura. Siguiente. Es preferible levantarse, coger lo que haya que coger y después nos sentamos, pero no estar continuamente haciendo rotaciones. Siguiente. Como decía la canción, las cosas de frente, cara a cara, de esa manera, pues casi que sale peor, lo hacemos peor.
Siguiente. Coger objetos de lo alto. Cuando nosotros cogemos una cosa de un altillo o de un armario, pensamos que nuestra columna, pues bueno, como es por arriba, yo no voy a sufrir. Pues a veces ocurre que nos puede generar una hernia de disco. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros nos estamos estirando, nos estamos alargando, los discos se están expandiendo. Y cuando bajamos con lo que hemos cogido hasta que los talones tocan el suelo, ese momento de impacto, de bajada, provoca una presión excesiva sobre ese disco que estaba expandido. Yo siempre pongo un ejemplo, y hay varios fáciles. Unos muchas veces estamos hablando, estamos comiendo, y la lengua a veces se nos queda un poco atrás o adelante y la mordemos porque no se ha recuperado, ¿no? Pero hay un ejemplo más típico. Yo observé, intentando darle alguna explicación, algún ejemplo práctico, observé en una pescadería un día unas conchas, unas almejas, que son muy típicas de la costa, que son las conchas finas, no sé si las habréis visto, unas conchas que tienen una lengua muy grande, realmente un pie, y esas de color naranja o a veces roja. Bueno, pues en esa pescadería casualmente observé unos pedacitos, como si el animal se hubiera mordido y se hubiera quedado ahí un pedacito suelto. ¿Y por qué ocurría eso? Bueno, pues ese animal cuando se sentía agredido, pues en defensa, para protegerse, lo que hacía es que cerraba la valva con tanta fuerza que parte del pie no le había dado tiempo a retraerse y se mordía. ¿Por qué ocurría así? Porque si habéis visto alguna vez una concha de estas, los tendones que tiene a los lados de la concha son enormes, son blancos, nacarados, así de gordos, y cierran con tanta fuerza para proteger la vida del animal que desprecia parte del pie que se queda fuera, porque esos músculos de retracción del pie son más pequeños o menos potentes que los que salvan la vida. ¿Qué ocurre? Pues los discos nuestros nos pasa parecido, que nosotros estamos expandiéndonos, cuando estamos estirándonos, el disco está expandido. Y cuando bajamos, no le damos tiempo a que se repliegue toda esa gelatina que estaba expandida y se muerde. Y al morderse se queda parte del material extruido y es lo que genera la hernia. O sea que cuando nosotros tenemos un problema de expansión discal, cuando bajamos, si lo hacemos con mucha violencia, con mucha rapidez, no le damos tiempo a que se repliegue y podemos tener una situación de daño, ¿no? Por eso, cuando cogemos cosas en alto, acordaros que tenemos que tener siempre el siguiente, un taburete, una escalerita, y lo que haya que coger esté a la altura de los ojos. Eso es como tenemos que manipular objetos de lo alto. Siguiente. Así sí, así no. Bien. Evitar los gestos de rotación. Cualquier peso que llevemos, si lo hacemos con rotación, ya hemos visto que entrañan riesgo. Siguiente. Contra más rotados estemos, peor. Siguiente. Esta situación, muy bonita, ¿verdad? Bueno, pues fijaros que aquí lo importante es esto, lo demás es alto riesgo. Esa persona ha cogido al niño en vilo, separado del cuerpo, con las piernas extendidas, y está haciendo eso. O sea, que ha sometido a los discos a unas presiones enormes, Y ya digo que lo importante es esto, no quiere decir que no se puedan coger a los niños, pero los niños se cogen cuando uno esté sentado y les da todos los besos y los achuchones del mundo, pero no así. Esto, como yo digo, esto es una postal navideña. Muy bonita la foto, pero entraña mucho riesgo. Los niños hay que cogerlos cerca del cuerpo. Y no ocurra como a un compañero mío, ya jubilado, un traumatólogo, que me llegó un día a la consulta doblado. Hombre, ¿qué te ha pasado? Mi nieto. ¿Tu nieto qué? Dice que se me ha tirado. Claro, eso es un reflejo de abuelo, ¿no? Coge al nieto, claro, el nieto se le tiró, él lo cogió y dice, fíjate cómo vengo. Dice, lo malo no es eso, sino que la criaturita se ha quedado allí diciendo, abuelo, ¿te echó pupa? No sé, más complejo de culpabilidad la criatura. Dice, no, hijo mío, tú no, yo que he sido más bruto de lo que debía. Por eso, lo importante es esto y no crear complejo de culpabilidad a la criatura, porque nos hacemos daño, es que nos hacemos daño. Siguiente. Sentado, sí, claro. Sentado puedes tener todo lo que quieras, claro. Si es que así, claro, puedes manipular porque estás protegida la espalda. O sea que los niños lo podemos disfrutar, debemos disfrutarlo. Vamos a ver ya por último qué cosas hacemos mal al arrastrar objetos o manipular cargas. Siguiente. Nosotros debemos manipular las cargas lo más cerca posible del cuerpo o hacia adelante. Nunca con el tronco en rotación. ¿Cuál es el ejemplo más típico de que hacemos cosas mal hechas con el tronco en rotación? Siguiente.
La cesta de la compra. La cesta de la compra cargada se va trancando en todos los bordillos y todo eso, y como lo despegando un tirón, rotando el tronco. Ese gesto es muy traumático para la columna. Siguiente. A partir de ahora ya todo el mundo que use carrito, de estos que hay buenísimos, de 4 ruedas, hacia adelante. Olvidaros ya de usar el carrito hacia atrás. Con respecto al carrito, hay a veces, ahora no es la época, pero cuando llega octubre, sobre el tema de la mochila o el carrito escolar. ¿Qué es mejor? Bueno, pues el carrito escolar, siempre que no haya barrera arquitectónica, pues el niño lo lleva estupendamente porque no lleva peso en la espalda. Pero imaginaros que el carrito, que lleva muchas veces un arnés metálico, lo tiene el niño que subir por una escalera hasta llegar a la clase, o hay barreras, hay escaleras, hay escalones, y ese movimiento que hace el niño subiendo, porque claro, si no puede subir el carrito, lo sube de lado, con una postura muy incorrecta para la columna, o sea, que si no hay barrera arquitectónica, lo mejor es el carrito, pero ojo, a ver quién sube el carrito, y cómo lo sube el carrito si hay esas escaleras. Por eso, muchas veces recomendamos, aun sabiendo que no se debe llevar mucho peso, recomendamos las mochilas. Una buena mochila con sus buenas bandas anchas para los hombros y su cinturón, que vaya adosada la mochila a la cintura, no como ahora que se llevan aquí abajo, por estética o por moda, pero aquí, en la zona lumbar, como las de acampada, que fijaros cuando va una gente de acampada con unas mochilas enormes y parece que van tan frescos, porque están muy bien diseñadas para transmitir la carga. Y por supuesto el peso, lo que más pese, pegado a la espalda, lo que menos pese atrás de la mochila, para que no tire hacia atrás. O sea que es preferible muchas veces una mochila a un carrito. Ya digo, el carrito es mejor porque no tiene que llevar peso el niño, pero si tiene barrera arquitectónica, muchas veces es mejor la mochila, ¿no? Siguiente. Vamos a ver ahora ya por último, porque estas son las 3 últimas o 4 diapositivas últimas, y con ellas cierro un poco lo que empezábamos hablando. No somos inválidos, es que hacemos las cosas mal hechas, y a partir de ahora vamos a intentar hacerlas bien. La última diapositiva es la que quiero, porque para esta semana lo único que os voy a pedir es que penséis en cosas que hacéis bien y cosas que hacéis mal. Y el ejemplo es el más representativo es este. Siguiente. Si nosotros queremos empujar a un mueble o arrancar un coche porque no tiene batería y queremos achucharle así, por supuesto el esfuerzo se hace con la zona lumbar y se resiente uno de haber hecho un esfuerzo de esta categoría. Siguiente. Así podemos transmitir fuerza con las caderas. Podemos desplazar ese objeto empujándolo con la zona de los muslos. Siguiente. Así también, pero sobre todo, y esta es la última que quiero que se os quede en la retina. Siguiente. Así. Así podemos achuchar un mueble, podemos arrancar un coche, porque el esfuerzo le están haciendo las piernas. La espalda aquí no cuenta para nada. No le estamos pidiendo nada a la espalda. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo, podemos mover un mueble de una pared a la otra, O sea, que no somos inválidos, es que estábamos haciendo las cosas sin conocimiento. Ya conocemos y ya sabemos que se pueden hacer ciertas cosas, por supuesto, con mentalidad de que podemos hacer, pero sin hacernos daño, ¿vale? Bueno, pues esta ya es la última y la semana que viene vendrá un compañero o una compañera a dar la siguiente clase, pues yo tengo una reunión y no podía venir, ¿vale? Pero vamos, la misma hora. ¿Bien? Pues hasta el próximo día.